Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Soy profesor de Medicina Forense para la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la carrera de Derecho. Hoy vamos a ver un tema sobre el delito de parricidio. Los estudiantes de Derecho hicieron una investigación, el cual hoy culminan esa investigación dando sus resultados. Le damos la palabra a Adi Yulisa Ramos para que inicie su exposición. Muy buenas tardes, compañeros y doctor presentes. Nosotros somos el grupo E. Nos toca hablar sobre el parricidio. Antes de indagar sobre el tema, nosotros en nuestra investigación quisimos compartirles un poco de cómo surge o de los primeros indicios de lo que es el parricidio. Los primeros indicios que data la historia acerca del parricidio están escritos en la Biblia. Dice de que el primer hecho de parricidio surge cuando Dios le da la orden a Abraham de asesinar a su hijo y le da las indicaciones de cómo lo iba a hacer. Ya puesto en el lugar, envía un ángel y le dice de que no, que esto no iba a permitir realizarlo. Entonces, este es uno de los primeros indicios que se da en parricidio, aunque no se concretó, sí estuvo a punto de surgir porque era su padre matando al hijo. Pero si nos basamos un poco en lo que dice el mundo antiguo, nos dice que en las unidades políticas rudimentarias no estaban penalizadas las conductas del padre atentorias contra sus descendientes, ya que el padre tenía todo el poder absoluto para poder terminar con la vida de sus hijos. El concepto de parricidio en estas sociedades, así como en el mundo antiguo, se aplicaba a la muerte del propio padre o pater familias. Es decir, que solo se tomaba como parricidio cuando el padre era al que le ocasionaban la muerte. Ya en la época arcaica, esta sí se caracteriza porque no interviene en el seno familiar, gozando igualmente de un poder sin límite alguno sobre la mujer o los descendientes. Es decir, que ya en la época arcaica se le da un poco más de libertad al padre de familia en que pueda tomar la decisión de acabar con la vida de su esposa o de sus hijos. De este modo, no quedaba sujeto a ningún tipo de castigos por no alimentar a sus hijos nacidos o por darles muerte. O sea que en esta época, si el pater familia consideraba de que su hijo era de aspecto físico no agradable o tenía alguna malformación congénita, él tenía el poder de acabar con la vida de su hijo y no había castigo alguno para ello porque tenía la libertad de poder acabar con ellos. Así como si su esposa le era infiel, él podía acabar con la vida de ella y no iba a tener ninguna penalización. En la época imperial, basándonos un poco en esto, el Estado sí iba asumiendo cada vez más lo que era la potestad criminal que originalmente le correspondía al pater, es decir, que ya en la época imperial sí recaía una penalización por este delito. En ocasiones las sanciones eran impuestas por el Estado. Si bien la ejecución le correspondía a los parientes del condenado, a partir del mediados del siglo antes de Cristo tenía consideración de parricidio los siguientes actos. Cuando se mata a un ascendiente o descendente, salvo en los supuestos permitidos, a colaterales hasta el 4º grado, a la mujer o al marido, a la esposa o esposo, a los suegros, al cónyuge y al yerno, a la nuera, al padrastro, al hijastro. En todos estos sí cabía el término de parricidio, ya que se consideraba que eran parientes muy cercanos y al acabar con su vida se estaba cometiendo dicho delito.
Si nos pasamos un poco al Antiguo Egipto, desde el Antiguo Egipto, estos eran graves delitos. Eran condenados con castigos ejemplares y severos que acababan con el que cometió parricidio arrojándolo al mar. Este mismo castigo también se da cuando surge el derecho romano. En el derecho romano se prohíbe aplicar el derecho romano con carácter general, ya que se estipulaba que debía tener una pena según el crimen o el delito que había cometido. Y anteriormente se aplicaba de manera general, sea cual sea el delito que hubiese cometido la persona. Pero cuando llega la legislación romana, se hace un referente al parricidio. Había pasado sin apenas cambios al liber ludiciorum, y hacía una enumeración de aquellos parientes cuya muerte incurría en parricidio. Pero esa lista no era cerrada en cuanto a que la ley añadía al hijo, los cónyuges, los padres y los hijos políticos, así como a otros consanguíneos próximos o allegados, entre los que estaban incluidos los abuelos y otros descendientes como los nietos. Es decir, que cuando ya llega la legislación romana, se dan una serie de cambios, ya que se empiezan a descartar el asesinato de los abuelos, de los nietos y también de los primos como parte del parricidio. Dice que con la ley de Sila, el parricidio se extendió hacia otros parientes. En la Lex Pompeya del parricidio se instituye que las víctimas en este delito podían ser los ascendientes, hermanos, primos y suegros. Es decir, que a medida iban cambiando las legislaciones, estas también iban quitando o agregando, así como en la actualidad, en qué aspecto se iba a considerar el parricidio, porque la Lex Pompeya sí incluye entre sus víctimas a los ascendientes y descendientes. En esta ley hasta nos menciona de que incluía a los suegros, a las nueras y a los yernos como parte del parricidio. Un importante aspecto de esta ley consistía en reconocer el derecho que tenía el padre de matar a sus descendientes, ya fueran hijos o nietos. También con la Lex Pompeya de parricidio se suprimió la pena que había sido establecida para el parricida por Augusto y Adriano. Esta consistía en introducir al agente del delito en una bolsa de cuero y arrojarla al río. Esta pena se le conoció como la pena del saco. Si observan en las diapositivas, agregué unas imágenes de cómo era que castigaban al que cometía delito de parricidio. Era muy peculiar hacer esto para que las demás personas supieran por qué se le estaba castigando. En esta forma de castigo, lo que se hacía era que al introducirlos en esta bolsa como de cuero, también introducían lo que era un mono, una serpiente, un gallo y un perro. Esto lo hacían para que al verse los animales y el ser humano atrapados en este saco, lucharan por sobrevivir. Y como ustedes saben, pues los animales por naturaleza iban a buscar atacarse o destruir todo a su paso para poder salir de esta bolsa. Y eso era lo que los romanos buscaban, de que el ser humano quedara tan despedazado que ni él ni los animales se pudieran reconocer al momento de extraer esta bolsa. Como les he venido mencionando, en Roma se llamó parricidio a todas las formas de homicidio sobre un hombre libre o ciudadano, par o igual. El derecho romano primitivo
equiparaba el parricidio a homicidio voluntario. Pero cuando se introduce la ley de las 12 tablas, se cataloga solo como la muerte de los padres ocasionada por los hijos. Aquí ya no entraba lo que eran los crímenes contra los hijos o los esclavos. Es decir, de que cuando se da la ley de las 12 tablas, solo se consideraba parricidio la muerte que se le ocasionaba al padre o al pater familia. Pero el que el padre ocasionaba a los hijos o a un esclavo, aunque este esclavo fuera hijo también, este no se consideraba como parricidio, porque se consideraba que el padre romano tenía el máximo control sobre sus familias, incluso si decidía exponerlos a peligro de muerte a sus hijos o desheredarlos. Esto era una misión muy propia de él y nadie tenía por qué recriminarle su actuar. Esta muerte, como les decía, la pena del saco, era una muerte reservada para los que asesinaban a sus padres. En el término romano se dice poena culei o culeum. Consistía en un contenedor de cuero, como les había explicado, con cierre estanco dedicado a transportar alimentos o lo que hoy conocemos como sacos, solo que en aquel entonces eran de cuero. Estos consistían en lanzarlos al desnudo al mar o a un río y dentro de esta pues iban ubicados estos animales que antes les mencioné. Se les producía la muerte por ahogo con la creencia de que el agua tenía cualidades purificadoras y una persona que cometiera parricidio, es decir, que matara a su padre, esta era una persona impura. Y lo que los romanos buscaban era que al tirarlos al agua, ellos pudieran sanar toda esa maldad que poseían. Los animales desempeñaban una doble tarea. Por un lado, torturar al reo mientras estuviera vivo y por el otro lado, difundir sus restos hasta que éste fuera imposible distinguirlo del animal o del mismo hombre. Este castigo lo introdujo Valerio Máximo, que fue el rey etrusco de Tarquino. Él ordenó el culeum para castigar a Atinio, quien era culpable de haber divulgado los secretos de los ritos civiles sagrados. El suplicio se justificaba en que la profanación o violatio de los padres y de los dioses se debe expiar del mismo modo. El ataque contra el pater es el crimen contra la divinidad, por lo que un parricidio no podía considerarse simplemente como un homicidio, sino como una traición a la propia divinidad. La sociedad creía que el cuerpo del criminal estaba contaminado y por eso las bestias salvajes podían corromper y comerse su cadáver, ya que no era digno de pertenecer a la sociedad. Su crudeza recordaba lo que se hacía antiguamente en Egipto, que ellos también a los parricidas, después de torturarlos con pequeñas cañas o cortar su carne, colocaban sobre estos espinos y los quemaban a fuego lento en hogueras públicas para que los demás pudieran observar que ellos habían sido castigados por cometer el delito de parricidio, es decir, lo juzgaban por haber cometido un crimen hacia su padre. Ya en la Edad Media, Alfonso X, el sabio, en el Código Legislativo de las 7 partidas, deja establecido que el parricidio cometido injustamente con armas, hierbas y otros objetos cortopunzantes, estos debían de ser recriminados. Y también se contempló un castigo para los que conocieran las intenciones del parricida, es decir, que en la Edad Media, estos, si eran cómplices de un ataque de parricidio, debían recibir el mismo castigo.
En el siglo XIX, en esta época, presentó una serie de modificaciones con respecto a lo que era el delito de parricidio. Este se asumía como parte de la tradición romanística anterior y castigaba las lesiones que pudieran causar los padres o abuelos a sus hijos o nietos o viceversa, causándoles una muerte en el ejercicio del jus correctionis, y se le castigaría como culpable de homicidio involuntario cometido por ligereza. Si nos pasamos del siglo XIX al siglo XXI y hasta la actualidad, este delito, al ser un vínculo consanguíneo, se considera como un agravante a la hora de juzgar un crimen. Los parricidas, por lo tanto, reciben una pena generalmente mayor que en otros tipos de asesinatos, ya que al ser una sociedad que tenemos valores, esto nos genera cierto repudio hacia una persona que cometa un delito en contra de su padre o su padre en contra de su hijo. Hasta aquí termino mi parte. Les dejo con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y doctor. Yo les voy a hablar un poco sobre el parricidio y para ello definiré primero, pues, qué es el parricidio. El parricidio es el delito, un homicidio cometido a la persona ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima. Y en el derecho antiguo y moderno se da el nombre del parricidio a la muerte del padre, del hijo, del cónyuge, del hermano y del pariente comprendido en determinado grado de consanguinidad. Comete este delito de parricidio aquella persona que da muerte o priva de la vida a su ascendiente, conociendo el grado de parentesco que hay entre estos. Esto quiere decir a su padre o a su madre. También se equipará al parricidio la persona que privará de la vida a su descendiente, conociendo también el vínculo que hay entre estos, ya sea legítimo o natural. Los elementos del parricidio son 6, que entre ellos encontramos como número 1 la forma genérica, como elemento número 2 privar de la vida, número 3 que sea ascendiente o descendiente en línea recta, como número 4 encontramos que sean legítimos o naturales y que sean conscientes del parentesco. Como número 6 no se encuentra en la diapositiva, pero también está por su forma específica, o sea, según el tipo. Y para definir esto de los tipos de parricidios, se dice que el parricidio es un delito material y también un delito de daño especial calificado como autónomo o independiente, y en su formulación puede ser anormal o libre. Los juristas dan a conocer 2 tipos de parricidio, que este sería el parricidio propio y el parricidio impropio. El parricidio propio es de la muerte de los ascendientes y el impropio de los descendientes, pero para dar un concepto más amplio, se podría decir que el parricidio propio es la muerte del ascendiente por el descendiente o viceversa, pero este se clasifica en 2. En parricidio propio directo, que es cuando le dan muerte al ascendiente, que al ascendiente le da muerte el descendiente. Y también tenemos el parricidio propio inverso, que es cuando el descendiente muere a manos del ascendiente. Y el impropio es la muerte del descendiente o un pariente cercano o del cónyuge. También les voy a hablar un poco sobre lo que explicó la compañera de los numerales que aparecían en la Lex Pompei del parricidio en Roma, que aquí mencionaba a 9, las 9 víctimas del parricidio, que nos decía que estos eran como número 1 los ascendientes del homicida en cualquier grado de consanguinidad. Como número 2 encontrábamos a los descendientes respecto a los ascendientes, y como número 3 los hermanos y hermanas,
Número 4, encontrábamos los hermanos y hermanos del padre o de la madre, o sea, los tíos y las tías. También se encontraban los primos y el marido y la mujer y aquellos que celebraron sus esponsales, es decir, esposas y esposos. Como punto número 8 de estas víctimas se encontraban lo que es los padres de los cónyuges o esposos, que estos vendrían siendo los suegros, y los esposos y cónyuges de los hijos, que vendrían siendo los yernos y las nueras. Como último punto en esta ley también se encontraba lo que era los padrastros y los hijastros, pero recordemos que esto era en la antigua Roma, porque el Código Penal de Honduras solo reconoce como parricidio a la muerte de los ascendientes, de los descendientes, del cónyuge o de una persona con la que mantuviera una naturaleza análoga. Esto es todo por mi parte, los dejo con mi compañero. Bien, buenas tardes, mi nombre es Paolo y yo voy a hablar sobre la posición de quién es el que comete el parricidio, en este caso es el infractor. Y nos dice que el infractor es aquel que tiene un vínculo sanguíneo o jurídico con el sujeto pasivo, es decir, la víctima. Así, en línea recta, ascendente puede ser el sujeto activo, el padre o el abuelo o el bisabuelo. Y en línea recta descendente puede serlo el hijo, el nieto, el bisnieto. Y por vínculos jurídicos pueden ser tanto el cónyuge como un concubino. Aquí también cabe la figura de que si el hijo es adoptivo, ya que este tiene un vínculo legal con el sujeto activo. Siguiente diapositiva, compañera. El parricidio recibe una clasificación, nos dice que puede ser en función de su gravedad, en orden de la conducta del agente, por el resultado, por el daño que causa, por su duración, por el momento interno, en función de su estructura, en relación al número de actos y en relación al número de sujetos que intervienen en el hecho típico. En el caso de la clasificación en función de su gravedad, nos dice que el ilícito de parricidio encaja en la clasificación bipartita. ¿Y esto por qué? Porque este lesiona un bien jurídico protegido y como consecuencia es sancionado por la autoridad judicial. En el orden de la conducta del agente, en este aspecto el parricidio puede ser tanto de acción como de omisión. Es de acción cuando el agente efectuara el parricidio a través de movimientos corporales o materiales, y es de omisión cuando el sujeto activo, teniendo la obligación de realizar un acto, incumple con ese deber de cuidado impuesto por la ley. Tenemos también que por el resultado puede ser material. Es un delito material porque el resultado siempre va a ser patente en la comisión de este delito. Tenemos también por el daño que causa. El daño que causa es de lesión, porque al realizarse se están acabando por completo con el bien jurídico protegido, que es la vida. También tenemos que por su duración puede ser el parricidio instantáneo, ya que se consuma en el momento mismo de efectuarse. Por el momento interno tenemos que el parricidio tiene que ser doloso, porque es doloso cuando lleva la intención de privar de la vida a su ascendente en línea directa. Podríamos tender a confundirnos con el parricidio culposo, pero esa figura no existe en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque para que haya parricidio debe llevarse la intención, tiene que haber dolo. Si alguien no tenía la intención de matar a su pariente más cercano, no se va a clasificar como parricidio culposo, dado que esta figura no existe. Esto cabería dentro de la figura de homicidio culposo. En cuanto a en función de su estructura, tenemos que el parricidio es un delito simple, ya que protege el bien jurídico tutelado, que es la vida. En relación al número de actos de integrantes de la acción atípica, es un delito insubsistente porque en su realización no exige la concurrencia de 2 o más actos. En relación al número de sujetos que intervienen en el hecho típico del parricidio, solo lo podemos considerar como unisubjetivo, en virtud de exigir la descripción legislativa, la concurrencia de un solo sujeto, y por su forma de persecución es un delito de perseguible de oficio, porque el Ministerio Público corresponde la obligación de actuar aún en contra de la voluntad de los ofendidos. Ya con esto le cedo la participación a mi compañero. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Doctor, mi nombre es Gustavo Adolfo Villanueva Erazo.
y yo estaré tocando lo que es la parte del marco legal del delito de parricidio. Como primer punto tenemos que la figura delictiva conocida con el nombre de nomen ius de parricidio se encuentra tipificado en lo que es el artículo penal 194 de nuestro código. Asimismo, el delito de parricidio u homicidio calificado por el vínculo familiar por el que se configura cuando, además de concurrir los elementos configurativos del tipo base que ya han explicado pues mis compañeras, la víctima del homicidio reúne las cualidades que exige expresamente el tipo penal. Las cualidades que exige el tipo penal, a tenor de lo previsto en el artículo 194 del Código Penal, pueden ser de origen legal, como se mencionó, que es el cónyuge, de parentesco, que son los parientes consanguíneos o adoptivos, y factual, que es el concubino, como pues lo mencionaron mis compañeras. Con respecto a los casos de error del parricidio, esto es de suma importancia mencionarlo para evitar confusiones. El primero sería el error in persona. El ejemplo más claro sería que yo quiero matar a un extraño, ¿ok? Y por confundir la identidad de dicha persona, mato a mi padre. En este caso, yo tendría que responder por el delito de homicidio simple, porque no tuve el conocimiento, ¿ok?, de la circunstancia agravante de parentesco. Es decir, que yo en ningún momento quería matar a mi padre, ni sabía que esta persona que maté era mi padre, sino que pues el conocimiento y la voluntad era de matar a un extraño. Ok, esto como les explico para evitar confusiones con respecto al parricidio y el homicidio. El segundo que estaríamos mencionando sería el aberratio ictus. Ok, en el aberratio ictus ya no estamos en un error ante la percepción, sino un error en el golpe o en la ejecución. Ok, como por ejemplo, si A quiere matar a un extraño y por un error en la ejecución del disparo mata a su padre, en este caso A deberá ser sancionado por homicidio simple en grado de tentativa de homicidio culposo, ¿ok? Con respecto a su padre. No se producirá el delito de parricidio porque no hubo el dolo de matar a su padre. Él no estaba consciente de que lo estaba haciendo. Otro ejemplo claro del aberratio ictus sería que si A quiere matar a su padre, pero por defecto en su ejecución mata a su hijo, en esta posibilidad A deberá responder por una tentativa de parricidio en concurso con homicidio culposo, porque en sí pues hubo un error en la ejecución del delito y debido a esto es que se dio el asesinato del hijo, ¿ok? Entonces, avanzando, tenemos también lo que son causas o motivos por los que usualmente se da el delito de parricidio. Entre las principales causas tenemos que primero los autores sufren de patologías mentales, esto como esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, este tipo de enfermedades mentales. La víctima en este caso agrede física y verbalmente al infractor. El número 3, el infractor tiene problemas en la personalidad. Punto número 4, el infractor tiene mucho odio reprimido hacia la víctima. Y como último punto, pues es que no recibió una buena educación moral y no manifiesta ningún tipo de sentimiento hacia la víctima. También tenemos que la conducta del infractor, en este caso, se debe a causas estructurales. Las primeras causas serían lo que es en el criminal exógeno, que es explicado por la escuela sociológica. Okay, cuando hablamos del criminal exógeno, nos referimos a situaciones que en el ambiente y que pueden afectar lo que es el autor del crimen en este caso. Entonces,
En cuanto al criminal exógeno, primero tenemos lo que es la familia. Ok, mencionamos la familia porque es la unidad básica de las conductas antisociales, la cual formará las personalidades violentas, agresivas, así como la manera incorrecta de relacionarse con la sociedad. Otra causa del criminal exógeno es la globalización, dado que muchos impulsos parricidas son motivados por el uso del Internet, videojuegos, televisión y en algunos casos inclusive los medios de comunicación. También en el criminal exógeno hay factores sociales, que se refiere a la influencia que tienen las amistades, las malas compañías, pandillas, centros de diversión y de vicios, la estructura social, etcétera. También tenemos, aparte de esto, lo que es el criminal endógeno, que le explica la escuela psicológica. Ok, dentro del criminal endógeno, que son situaciones que afectan dentro de él, ¿verdad? Para cometer este crimen, tenemos lo que son primero los traumas. Estos pueden dar lugar a perturbaciones psíquicas más o menos graves, hasta verdaderas psicopatías agudas o crónicas. También tenemos lo que es el perfil disocial o psicopático. Este perfil se manifiesta en el parricida en los primeros 6 años de vida. A esta edad, la persona va desarrollando su conciencia moral, su capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y también lo que son coléricos, ¿ok? Estos son personas emotivas, combativas, agresivas, que fácilmente se encienden y no meditan lo que son sus acciones, ¿ok? Entonces, continuando, tenemos lo que es el estado psicológico del autor del crimen de parricidio. Ok, en este caso conviene resaltar a Freud, que en 1928 describió el matricidio como un crimen tanto de la sociedad como del individuo, y también consideró la existencia de los impulsos matricidas que constituían la principal fuente de culpa por parte del ser humano. A esto básicamente pues se refiere a que, como mencionamos en la diapositiva anterior, hay de tanto causas exógenas como endógenas que afectan al autor de este tipo de crimen. Ok, entonces mayormente con respecto a la investigación que realizamos se puede aseverar y con respecto a estudios que han hecho famosos científicos, que en los casos de parricidio mayormente son personas con enfermedades mentales, diagnosticadas o no diagnosticadas, ¿okay? Son mayormente los que cometen este tipo de crímenes. En los casos de parricidio, lo que más se da es el matricidio, como lo mencionó Freud. En este caso, porque las madres son las principales víctimas. Esto se debe a que las madres son las que pasan más tiempo con el hijo o la hija, y por ende son las que les han transmitido los principios y normas de los que quieren liberarse en este caso. Como último punto de mi intervención, vamos a mencionar lo que es el parricidio según el Código Penal de Honduras, que como mencionamos al principio de mi intervención, está pues tipificado en el artículo 194, que en el párrafo primero menciona que la pena de acuerdo al Código Penal es de 20 a 25 años y que la pena será agravada en 1/3 cuando la muerte a que se hace referencia se produzca concurriendo a alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. Con esta diapositiva yo termino mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Bien, buenas tardes nuevamente. También les voy a hablar sobre lo que es el parricidio en medicina forense. Recordemos que la medicina forense en todo escena del crimen deberá buscar aquellos elementos probatorios
que confirme que se trate de un parricidio y no un homicidio simple en el caso de nuestro tema. Como ya hemos visto en clase, la medicina forense, al momento de estar en la escena del crimen, deberá cerrarla para buscar todos aquellos elementos sospechosos que vinculen a las personas. No en todos los parricidios los van a agarrar infragantis a los hechores del delito. Entonces, la medicina forense, en base a métodos y técnicas de investigación, deberá encontrar esas evidencias. Estas evidencias pueden ser la fotografía y el video, por ejemplo, que dice que es el conjunto de métodos fotográficos y de la utilización de técnicas de video que especialmente se aplican durante la ejecución de distintas acciones del trabajo operativo y en la práctica pericial. Tenemos el caso que se dé una escena del crimen donde no agarraron al hechor infraganti, pero en la investigación se descubrió que había una cámara que tenía ángulo donde ocurrió el hecho, o si el hecho no lo llegó a agarrar la cámara, tal vez ella logró grabar la última persona que estuvo a la par de la persona. Tenemos también lo que es la trazología, y la trazología es la rama de las técnicas de la criminalística clásica que se ocupa del estudio de las huellas o indicios encontrados en la escena del crimen con el fin de identificar a las personas y a los medios a los cuales estos se valen para la comisión de delitos de diferentes hechos punibles. Esto se refiere a las huellas que puede dejar el hechor de zapatos alrededor de la escena del crimen. El problema que presenta esta técnica es que tal vez han pasado demasiadas huellas de personas por ahí y obviamente van a haber demasiadas huellas de zapatos, pero podría identificar una escena. Si se tiene el sospechoso como hijo, tal vez hayan huellas que coincidan con los zapatos del hijo que portaba ese día. Tenemos también la dermatoscopía. En este caso, tal vez la víctima se trató de defender y el homicida sí le dio muerte por asfixia. Alrededor del cuello tienen que estar la característica única de las huellas de cada persona, y esto podría ayudar a como presentarse como elemento probatorio. También tenemos las investigaciones físico-químicas. En este caso dice que las investigaciones físico-químicas es la especialidad de la técnica criminalística que se ocupa de la investigación de los distintos indicios materiales ocupados en el lugar del suceso, mediante el empleo de métodos físicos y químicos e instrumentales como el objeto de determinar la composición cualitativa y cuantitativa. Si se le dio muerte con un arma blanca, se le dio muerte por contusión, por un golpe, con algún objeto. Y también se puede dar que el parricida en este caso se valió de venenos, por ejemplo, para dar la muerte a la persona y tratar de no salir culpable él. Si, por ejemplo, la persona es alérgica a algo y intencionalmente le dio, que le causa la muerte. También tenemos lo que es la biología. La biología es la especialidad de la técnica criminalística que, sobre la base de los principios y nuevos logros de la medicina, investiga los indicios de orígenes biológicos en los lugares, tales como secreciones y fluidos o tejidos. Tal vez el parricida dejó una gota de sangre, entonces ahí entra la biología y mediante pruebas de ADN logra dar con quien es el que contiene el ADN de esa sangre encontrada en el sitio. Tal vez hubo violación, debe dejar alguna secreción porque se han dado los casos. Entonces, no solo existen estas técnicas de identificar, de métodos para buscar evidencias, pero estas son algunas de las más importantes y más comunes usadas. Esto es todo de mi parte. Gracias. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Claro que no les escuché las pruebas genéticas.
Acuérdense que hay que establecer el vínculo sanguíneo entre las dos personas, vinculadas. Entonces, las pruebas genéticas es una del ADN para demostrar qué grado de consanguinidad tiene, o también que esa la confirma, y que la descarta, pues son las pruebas de tipo sanguíneo, pero la confirmatoria es el ADN. Y la otra evidencia también es la partida de nacimiento. Entonces, son elementos que no deben de faltar en esta investigación de parricidio. Actas de nacimiento o partida de nacimiento. ¿Alguna pregunta para sus compañeros jóvenes? Quisiera saber, cuando una persona con un estado de salud mental, por ejemplo, que tiene una enfermedad como esquizofrenia y mata a su padre o a su descendiente, ¿cómo responde ante la ley? ¿Siempre como parricidio o se le juzga de otra manera? Siempre es parricidio. Si es descendiente o ascendiente, se considera parricidio. Cabe recordar también que hay causas que lo eximen o les ponen otras medidas. Recordemos que aquel que carece de todas de toda su salud mental en buen estado, tal vez no paga con cárcel, pero sí es remitido a centros de atención especiales donde se los dejan para evitar que sigan cometiendo esto. Centros manicomios, por así decirlo. Así es, porque hay que ver... Es que por eso se clasifican entre atenuantes y agravantes. Okay. Así eso va, incluso eximentes, porque si esta persona en estado de depresión severa estaba inconsciente, estaba de repente, no con una depresión, sino con una psicosis, ¿verdad? Entonces, y una psicosis completa, pues, y es demostrable con psiquiatría, prácticamente puede ser causa de inimputabilidad, ¿verdad? Siempre con el tratamiento correspondiente, ¿verdad? En estado de ebriedad, por ejemplo. Si le dio muerte andando en estado de ebriedad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, muy buena exposición, muy buena información, estaba bien la exposición, los felicito a ustedes, ¿verdad? También leí el informe, estaba muy completo, ¿verdad? Entonces, lo único que he visto de los informes es que no están poniendo las citas bibliográficas, solo algunas investigaciones les ponen cita bibliográfica. Es diferente la bibliografía con la cita bibliográfica, que conste. La cita bibliográfica van al final de los párrafos, porque eso, cada información que obtuvieron de un autor, tienen que darle los derechos de autor colocando la cita bibliográfica. Y al final de todo el documento, la bibliografía. Entonces, no sé si fue el caso suyo, pero hay muchos informes. Hay uno que sí estaba completo, estaba bien, se le ha bajado 1 o 2 puntos dependiendo si tiene citas, si tiene bibliografía, si falta algún elementos obligatorios que deben de cumplir, ¿va? En el informe y en la exposición. Entonces, les agradezco mucho la audiencia, su participación, y nos vemos el día lunes. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes, hasta lunes. Hasta luego.